Buenas noches desde Madrid. Hoy continuamos con el capítulo 6, que ya empezamos la semana pasada. Ya continuamos con el tema conjunto de las leyes morales, que nos ayudará a comprender las leyes que rigen nuestra moral. Comenzamos y nos dice Kardec en su pregunta a los espíritus sobre la moral, que la moral es la regla para conducirse bien. Vale expresar la distinción entre el bien y el mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien de todos, porque en tal caso está observando la ley de Dios. Entre las leyes divinas, las unas reglamentan el movimiento y las relaciones de la materia bruta. Tales son las leyes físicas, cuyo estudio es de dominio de la ciencia. Las otras conciernen especialmente al hombre, en sí mismo y en sus relaciones con Dios y su semejante. Comprenden así las reglas de la vida, del cuerpo y del alma. Tales son las leyes morales. La ley divina y natural es la ley de adoración, ley del trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, ley de distribución, ley de sociedad, ley de progreso, ley de igualdad, ley de libertad y ley de justicia, de amor y de caridad. Nos dice Kardec en su pregunta 647, que le preguntó a los espíritus: ¿toda la ley de Dios está contenida en la máxima de amor al prójimo enseñada por Jesús? Y contestan, pues ciertamente que esta máxima contiene todos los deberes de los hombres entre sí, pero es preciso enseñarles su aplicación. De otro modo la descuidarían, y como hoy lo hacen. Además, la ley natural comprende todas las circunstancias de la vida, y esta máxima no es más que una parte. Son necesarias al hombre reglas precisas, pues los preceptos generales y muy vagos dejan demasiadas puertas abiertas a la interpretación. La ley natural es la ley de Dios, es la única verdadera para la dicha del hombre. Le indica lo que debe hacer o dejar de hacer, y él es infeliz cuando de ella se aparta. La ley natural es eterna e inmutable como el mismo Dios. Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que mejor la comprenden son los hombres de bien y los que quieren buscarla. Todos, no obstante, la conocerán un día, porque es preciso que se realice el progreso. La ley de adoración nos contesta en la pregunta 649. ¿En qué consiste la adoración? En la elevación del pensamiento a Dios. Por medio de la adoración se aproxima el alma a Él. La adoración se origina de un sentimiento innato como el de la existencia de Dios. La conciencia de su propia debilidad induce al hombre a inclinarse ante aquel que puede protegerle. La adoración verdadera es del corazón. En todas las acciones recuerda que el Señor siempre te estará observando. En la pregunta 660 le preguntan a Kardec a los espíritus: ¿la oración hace mejor al hombre? Y nos contestan, pues que sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal, y Dios le envía buenos espíritus para que le asistan. La oración es un auxilio que nunca se niega cuando es pedido con sinceridad. Pasamos a la ley del trabajo. En la pregunta 674, ¿la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza? Y nos contestan que el trabajo constituye una ley de la naturaleza, por lo mismo que es una necesidad, y la civilización obliga al hombre a más trabajo por cuanto aumenta sus necesidades y sus goces. En la pregunta 675 me pregunta Kardec: ¿solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? Y nos contestan, no, el espíritu trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo. Le pregunta en la 676, ¿por qué el trabajo es impuesto al hombre? Es una consecuencia de su naturaleza corporal. Constituye una expiación y al mismo tiempo un medio para perfeccionar su intelecto. A no ser por el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por eso solo debe su alimento, seguridad y bienestar a su trabajo y actividad. Al que es demasiado frágil de cuerpo, Dios le ha concedido la inteligencia para que se supla con ella su debilidad, pero se trata siempre de un trabajo. Tercera ley de reproducción. En la pregunta 686 dice: ¿la reproducción de los seres vivos es una ley natural? Y nos contestan, es evidente, pues sin la reproducción perecería el mundo corporal.
En la pregunta 687, Kardec les pregunta: si la población sigue siendo la progresión creciente que se observa, ¿llegará el día en que sea exuberante en la tierra? Y nos contestan los espíritus: no. Dios provee siempre ello y mantiene el equilibrio. Nada hace inútil, y el hombre que solo ve un retazo del cuerpo, del cuadro de la naturaleza, no puede apreciar la armonía del conjunto. En la pregunta 695, ¿el matrimonio, es decir, la unión permanente de dos seres, es contrario a la ley natural? Y contestan los espíritus: es un progreso en la marcha de la humanidad. Le pregunta Kardec en la 696, ¿qué efecto produciría en la sociedad humana la abolición del matrimonio? El regreso a la vida de los animales. Continuando con la cuarta ley, la ley de conservación. Pregunta Kardec en la pregunta 702, ¿el instinto de conservación es una ley natural? Sin duda. Ha sido dada a todos los seres vivientes, cualquiera que sea su grado de inteligencia. En los unos es puramente maquinal y en los otros es racional. Le pregunta en la 703, ¿con qué objeto ha dado Dios a todos los seres vivientes el instinto de conservación? Porque todos deben concurrir a las miras de la providencia. Por esto Dios les ha dado la necesidad de vivir. Además, la vida es necesaria al perfeccionamiento de los seres, que lo sienten instintivamente sin darse cuenta de ello. Le pregunta Kardec en la pregunta 711, ¿tienen derecho todos los hombres a usar de los bienes de la tierra? Eso depende, este derecho es consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no puede haber impuesto un deber sin haber dado los medios de cumplirlo. Pasamos a la ley de distribución. En la pregunta 728 nos dice, ¿la destrucción es una ley natural? Y nos contestan los espíritus, es preciso que todo sea destruido para que renazca y sea regenerado, porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación, cuyo objeto es la renovación y mejoramiento de los seres vivientes. Continuamos con la pregunta 731, que dice, ¿por qué junto a los medios de conservación la naturaleza ha colocado al mismo tiempo los agentes destructores? Junto al mal, el remedio. Ya lo hemos dicho, para mantener el equilibrio y para que sirva de contrapeso. En la pregunta 742 dice, ¿qué causa arrastra al hombre a la guerra? Predominio de la naturaleza animal sobre la espiritualidad y satisfacción de las pasiones. En estado de barbarie, los pueblos no conocen otro derecho que el del más fuerte. De aquí que la guerra sea su estado normal. Le pregunta en la pregunta 760, Kardec, ¿la pena de muerte desaparecerá algún día de la legislación humana? La pena de muerte desaparecerá incontestablemente y su supresión marcará un progreso en la humanidad. Cuando los hombres estén más ilustrados, la pena de muerte será completamente abolida de la tierra. Los hombres no tendrán necesidad de ser juzgados por los hombres. Hablo de un tiempo aún que está bastante lejano de vosotros. Pasamos a la ley de sociedad. En la pregunta 766 nos dice, ¿la vida social es natural? Indudablemente, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No le ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesarias a la vida de relación. En la pregunta 770, ¿qué hemos de pensar de los hombres que viven en reclusión absoluta para huir del contacto pernicioso del mundo? Dice, doble egoísmo. La mejor expiación consiste en hacer más bien que el mal que se ha hecho. Evitando un mal, cae en otro, pues olvida la ley de amor y caridad. Pasamos a la ley del progreso. La pregunta 776 nos dice, ¿son la misma cosa el estado natural y la ley natural? Y nos contestan, no, el estado natural es el estado primitivo. La civilización es incompatible con el estado natural, al paso que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. El estado natural es la infancia de la humanidad y del punto de partida de su desarrollo intelectual y moral, que nos quede esto claro. Puesto que el hombre es perfectible y lleva en sí el germen de su mejoramiento, en modo alguno puede estar destinado a vivir a perpetuidad en el estado natural, o sea, en estado primitivo.
como tampoco ha sido destinado a vivir perpetuamente en la infancia. El estado natural es transitorio y el hombre sale de él mediante el progreso y la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre va mejorando conforme comprende y practica mejor esta ley. En la pregunta 780, ¿a qué se debe que los pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos? El progreso completo es el objeto, pero los pueblos como los individuos no llegan a él más que paso a paso, mientras no esté desarrollado en ellos el sentido moral, hasta pueden servirse de su inteligencia para hacer el mal. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran. Bueno, pasamos a la ley de igualdad. En la pregunta 803 nos dicen, ¿todos los hombres son iguales ante Dios? Dicen, sí, todos tienden a un mismo fin y Dios ha hecho sus leyes para todos. Vosotros decís con frecuencia, el sol sale para todos y decís una verdad más grande y general de lo que creéis. Entonces, en la pregunta 804, ¿por qué no ha dado Dios a todos los hombres las mismas actitudes? Y nos contestan los espíritus, Dios ha creado iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos ha vivido más o menos tiempo, por consiguiente, ha adquirido más o menos actitudes. La diferencia proviene de su grado de experiencia y de su voluntad, que es el libre albedrío. Bueno, pasamos a la ley de la libertad. En la pregunta 825, ¿hay posiciones en el mundo en que el hombre puede vanagloriarse de gozar de libertad absoluta? Y nos contestan los espíritus, no, porque todos, tanto los grandes como los pequeños, os necesitáis unos a otros. Pregunta Kardec en la pregunta 843, ¿tiene el hombre libre albedrío de sus actos? Y los espíritus contestaron, puesto que tiene libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío sería una máquina. En la pregunta 851, ¿existe fatalidad en los acontecimientos de la vida? Y contestan los espíritus que la fatalidad existe solo en virtud de la elección que ha hecho el espíritu antes de encarnarse, de sufrir tal o cual prueba. Pasamos a la 10ª ley, ley de justicia, amor y caridad. En la pregunta 873 nos dice, ¿el sentimiento de justicia es natural o resultado de ideas adquiridas? Bueno, pues contestan los espíritus que de tal modo es natural, que os subleváis a la idea de una injusticia. El progreso moral desarrolla sin duda ese sentimiento, pero no lo produce. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre. Y aquí, ¿por qué encontráis a menudo en hombres sencillos y primitivos nociones más exactas de la justicia que en los que saben mucho? En la pregunta 874, si la justicia es una ley natural, ¿a qué se debe que los hombres la entiendan de tal diferente manera y que encuentre uno justo lo que el otro parece injusto? Bueno, pues nos contestan los espíritus, es porque a ese sentimiento se mezclan a menudo pasiones que lo alteran, como la mayor parte de los otros sentimientos naturales, y hacen que se vean las cosas desde un punto de vista falso. En la pregunta 876 nos dice, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús? Contestando a los espíritus, dicen que benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Bueno, pues después de leer estas leyes, hemos encontrado en estas leyes la herramienta para una conducta global que nos ayudará a ir evolucionando, pero para ello la humanidad tiene que cambiar y aceptar la conducta moral basada en la ley natural para no perderse, teniendo en cuenta que cada país tiene sus leyes y donde uno es culpable de los hechos, en otros países no significa ninguna transgresión a sus leyes, pero las leyes morales son muy claras y están en la conciencia de cada uno según su desarrollo, así la cumpla o no. Nosotros preguntamos en esta reflexión que queremos hacer antes de terminar, ¿seríamos capaces de ver esta vida según las leyes que hemos estudiado si no las hemos faltado nunca? Muy probablemente no, ya que todavía estamos en el camino de evolución y a menudo las hemos transgredido, pero a medida que vayamos avanzando y comprendiendo, iremos actuando según la ley de Dios y las leyes morales. Con esta reflexión final terminamos la lección de hoy y dejamos
para que vayáis profundizando en las enseñanzas que vamos poniendo en este curso. Buenas noches y hasta la semana que viene.